Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Damos gracias al Señor porque Él nos ha traído aquí, a cada uno de nosotros, nos trajo y nos llamó por nuestro nombre para que pudiéramos estar en este encuentro. Así que gracias al Señor por eso. Mi nombre, como dijo la hermana, es Frances Colón, tengo 34 años de edad. Estoy casada hace 12 años, yo me casé bien jovencita, a los 22 años. Y tenemos 2 hijos, Mateo que tiene 7 añitos y Gabriela que tiene 3, que ya mismo estarán por ahí. Pertenezco a la parroquia San Francisco Javier, a la Renovación Carismática Católica y a los equipos de espiritualidad conyugal, los equipos de Nuestra Señora. Y nada, creo que hasta ahí, después cualquier cosita me pueden preguntar, pero estoy aquí, ¿verdad? Porque el Señor me llamó, como los llamó a cada uno de ustedes, y todos venimos a recibir algo de parte de Dios. Y el tema que me tocó traer en esta mañana todavía, es un tema medio complicadito. A lo mejor no es como que el tema que todo el mundo con gozo está buscando, ¿verdad? El tema lleva como título, Toma tu cruz. Toma tu cruz. Y yo no sé ¿cuántos de ustedes llegaron aquí cargando una cruz bien pesada? Todos los días. La mayoría de nosotros la cargamos todos los días. ¿Cuántos hemos llegado aquí porque perdimos la esperanza? ¿Cuántos hemos llegado aquí porque necesitamos un encuentro con el Señor? Que como decía la hermanita, es la primera cuaresma que se la vive, que la vive conscientemente. A lo mejor a ti también te pasa lo mismo. ¿Cuántos hemos llegado a los pies de Jesús? Y a lo mejor no es hoy la primera vez, pero sí la primera vez que tú llegaste a los pies de Jesús fue porque estaba en tu peor momento, en tu peor crisis, porque sentías que todo se caía abajo, que todo se derrumbaba. Yo llegué a los pies de Jesús en mi peor momento, cuando yo sentía que la cruz que cargaba era demasiado pesada, que ya yo no podía sostenerme de pie. Y busqué, intenté las 1000 soluciones, y cuando ya más nada me ayudaba a mí, cuando ya yo no veía por ningún lado dónde meterme y cómo salir de donde estaba, llegué a los pies de Jesús, a la cruz. Aquí cuando la hermana, esto me sorprendió porque yo como que no me di cuenta, y yo no sé si ustedes allá se dan cuenta de esta cruz, pero cuando la hermana está orando y me dice, ¿sabes qué? Vamos a virarnos, y cuando yo me viro que veo la cruz, ahí están nuestras cruces, ante la cruz de Jesús. Y cuando yo llegué a los pies de Jesús en mi peor momento, y tuve mi encuentro con Jesús, que también lo decían, hoy es el día de tu encuentro con Jesús. Cuando yo tuve ese primer encuentro con Jesús, yo pude decir, bendita la cruz. Bendita mi cruz, bendita la cruz que me trajo a los pies de Jesús, porque si no fuera por eso, yo hubiese seguido por ahí por la vida haciendo y deshaciendo y no hubiese sentido la necesidad de acercarme a Jesús. Así que si hoy tú estás viviendo tu cruz, dile al Señor en tu corazón, bendita la cruz que me trae a ti. Bendita la cruz que me va a permitir tener un encuentro verdadero con Cristo. Y entonces es más fácil, ¿verdad?, decirlo que hacerlo. Y yo hoy, por donde quiero llevar esta reflexión de toma tu cruz, es cómo hago para realmente decir así como si fuera fácil, Señor, quiero tomar mi cruz, porque no es tan sencillo. ¿Cómo hago para tomar mi cruz? Y vamos a ir para profundizar un poquito al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 25.
Y lo van a tener en la pantalla para que lo puedan leer. Déjame yo buscarlo acá. Les voy a pedir que se pongan en pie para leer la palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Le decía, Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro, aléjate, Satanás. Quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a volver al principio de esta lectura. Empieza esta lectura como quien dice, dándonos una mala noticia, ¿verdad? Jesús empieza anunciando por primera vez lo que iba a ser su pasión. Jesús le dice que tiene que padecer a causa de los ancianos y ese padecer iba a ser, lo vimos ayer, un camino de cruz, iba a ser ser latigado, iba a ser flagelado, iba a ser recibir una corona de espinas, iba a ser escupido, iba a ser llegar a la cruz del Calvario, ser crucificado, morir y entonces dice la palabra, al tercer día resucitar. Y eso al principio parece una mala noticia. Uno dice, ¿pero qué es esto? Y el mismo Pedro decía, Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Eso no te puede pasar a ti. Y yo estoy segura que la respuesta de Pedro no es muy diferente a lo que sería nuestra respuesta. Si Jesús, el que tú considerabas que iba a ser el Mesías, un rey poderoso que iba a venir a salvarme, de momento me está diciendo que va a padecer, que va a morir, yo también diría, no, eso no puede ser, ¿verdad? Esa es la respuesta de Pedro y seguramente es nuestra respuesta. Porque hoy día, ¿verdad? Nosotros no estamos acostumbrados a un camino de cruz. La propuesta que se nos presenta todos los días es que si nosotros seguimos a Jesús, si estamos con Jesús, debemos tener un camino próspero, debemos ser felices, debemos encontrar la plenitud y no pasar necesidad. Pero nuestras vidas, muy contrario a, ¿verdad?, esta teología moderna o filosofía, tiene sus cruces, tiene sus momentos difíciles y el mismo Jesús tuvo su cruz. Y tuvo sus momentos difíciles. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a los cuentos de hadas. Hace poco mi nene, el grande, ya está estudiando géneros literarios en primer grado. Yo decía, ¿qué? Y entonces él tenía que hacer una presentación de los cuentos de hadas y tenían que ir vestidos de algún personaje y hablar de los cuentos de hadas. Y yo veía ese salón lleno de princesas. Todas las nenas eran una princesa diferente, una chulería. Y nosotros nos hemos acostumbrado a eso, a vivir en los cuentos de hadas, en el eslogan de y fueron felices para siempre, se casaron y fueron felices para siempre, ¿verdad? Pero nuestras vidas no son cuentos de hadas, reality check. No vivimos en cuentos de hadas ni en historias de princesas. Nuestras vidas tienen sus matices, tienen sus lados oscuros. Y yo me ponía a pensar y pensaba que nuestra vida es más como las fases de la luna. Ustedes saben que la luna puede estar luna llena, luna nueva. Yo siempre me confundo con las otras, cuarto menguante y luna creciente. Y un día podemos ver la luna llena, resplandeciente, llena de luz. ¿Y usted sabe qué? Que la estamos viendo llenita de luz, resplandeciente, pero al otro lado, en el lado oculto, hay oscuridad.
y vemos la luna creciente, y esto lo apunté porque yo con esto de la luna no soy muy diestra. Luna creciente es cuando vemos que tiene más luz que sombra. Tiene más luz que sombra, ¿verdad? Se forman como esos guineitos, dicen mis nenes, pero cuando es creciente es cuando se ve más luz que sombra, y luna menguante es cuando tiene más sombra que luz. Pero lo importante aquí es que en todas las fases de la luna tiene su lado oscuro. Y así pasa en nuestra vida. Nuestra vida siempre va a tener su lado oscuro. Dile al que está a tu lado, tú eres como la luna, díselo. Tú eres como la luna, dile, tú tienes tu lado oscuro, díselo. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Y ese es el primer paso, lo primero que tenemos que entender para tomar nuestra cruz. El tema es toma tu cruz. Y si tú quieres tomar tu cruz, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar que todos vamos a tener nuestros días oscuros. Que querramos o no, van a venir los días de cruz, los días oscuros. Aceptar que no todo va a ser color de rosa, que van a haber momentos de oscuridad, que van a haber momentos de enfermedad, que van a haber momentos de dolor, que van a haber momentos en que recibamos noticias de muerte. Y siempre nosotros en la enfermedad, en el dolor, en la noticia de muerte, en todo ello tenemos que entender que está el Señor. Dice el Salmo 23 que aunque camine por cañadas oscuras, a nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen. Aunque camine por caminos oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo. Y si el mismo Jesús decía que tenía que padecer, que tenía que morir para entonces resucitar, ¿qué nos hace pensar que nuestra vida va a ser diferente? Para tomar nuestra cruz, tenemos que aceptar que vamos a pasar por días oscuros. Y yo siempre traigo la palabra con testimonio porque no hay de otra. O sea, lo que yo digo es porque el Señor lo ha hecho en mi vida. Yo soy la segunda hija de un matrimonio de 3 hijos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Y yo crecí con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y es bien raro porque dicen que las nenas son de papá. Mi hermana, que es la primera, nada que ver. Era un mamiti full, eso era la nena de mami. Y yo, que soy la segunda, era la nena de papá, la protegida, la consentida. Y yo me sentía feliz. Me sentía plena, sentía así como esas niñas que fueron vestiditas de princesa, que todo era color de rosa. Y a mis 8 o 9 años más o menos, todavía siendo niña, las cosas empezaron a cambiar. Yo tengo vagos recuerdos, pero uno de ellos era que mi papá era el que siempre estaba jugando con nosotros, haciendo escante, y cuando mami llegaba, ella era la que la casa tenía que estar brillando, todo el mundo tenía que haber hecho tareas, ¿sabes? Mami era la estricta. Y mi papá, como siempre estaba en esas de jugar con nosotros y de hacer y deshacer, yo recuerdo haber ido donde mi papá para querer jugar con él y verlo como que cabeceando y quedándose dormido. Y yo decía en mi mente, qué raro, como que qué está pasando con mi papá. Recuerdo que empezaron a haber muchas discusiones en mi casa, que si los chavos se desaparecían, que si papi se desaparecía y no viraba hasta buen rato y no sabíamos dónde estaba, que si no estaba comiendo. Y yo decía, ¿qué? O sea, mi papá, que era el que cogía las sobras babias de todo el mundo y las metía a su plato y se las comía. Mami peleándole a papi porque no está comiendo. Y todo eso son recuerdos así que yo guardo en mi corazón. Pero cada vez las discusiones aumentaban y la reacción de mi papá como que escalaba, se tornaba más violento, de gritar. De momento ahora las puertas se tiraban, platos se rompían, cerámicas y cosas se rompían. Y llegó el punto en que mi hermano y yo empezamos a tenerle miedo a mi papá. Mi hermanito chiquito, que me lleva a mí 3 años, escuchaba que una puerta se cerraba por el viento y salía corriendo para esconderse debajo de la cama. O escuchaba que había un relámpago y él salía corriendo a esconderse. Y mi hermana, que era la mayor, yo compartía el cuarto con ella y de momento un día yo veo que ella está poniendo algo debajo de la cama o acomodando algo que ya estaba ahí.
y me percato que mi hermana estaba durmiendo con un cuchillo debajo de su cama por el miedo que ella le tenía a mi papá. A mis 13 años, mis papás se separan y ahí me toca enterarme que todo lo que había estado pasando, on and off, momentos mucho más difíciles, cruces mucho más difíciles o momentos más suaves, me toca enterarme que todo esto que había estado pasando por los últimos años on and off era porque mi papá era adicto a las drogas y había llegado al punto de inyectarse heroína. Y yo recuerdo que él llegaba con las manos hinchadas porque se había apoyado mal o no sé qué, a gritar afuera de la casa que él iba a matarse para que nosotros fuéramos felices. Y yo acá, la niña consentida de papá, la que sentía que él era el protector, decía, pero ¿cómo él va a pensar que yo voy a ser feliz porque él se va a matar? Y empezaba yo a llevar esa cruz en mi espalda. Y recuerdo que él llegaba drogado y empezaba a gritar desde afuera que iba a quemar la casa con nosotros adentro, y yo con 13 años pasando noches de desvelo sin poder dormir por el miedo en que mi papá lo hiciera, que de verdad nos matara a todos. Y ahí iba yo con 13 años cargando la cruz en mi espalda. Llegó el punto en que mi papá se desapareció. Pasaron meses y yo no lo veía, y cuando lo vi estaba en huesitos, no había una vena que no estuviera marcada, y yo con 13, 14 ya iba creciendo cargando con esa cruz a mi espalda. Y fueron muchos momentos, ¿verdad? Graduaciones, cumpleaños, que yo quisiera que mi papá hubiera estado y no estaba. Yo recuerdo que yo empecé a sentir vergüenza de que él fuera mi papá, que yo lo vi cerca de mi escuela y yo viraba la cara para que nadie supiera que él era mi papá. Y a todas estas, aunque yo no podía con el peso de la cruz, yo seguía disimulando, como hacemos mucho con las máscaras, caminando. Iba caminando y buscando cómo sobrellevar aquel peso. Y lo buscaba con muchas cosas, como hacemos nosotros, ¿verdad? Lo buscaba en las fiestas, desde bien jovencita, viernes, sábado, domingo, en el alcohol, desde bien jovencita, viernes, sábado y domingo, en relaciones de noviazgo que no eran vividas conforme al propósito de Dios, y nada lograba llevar el vacío de mi corazón, nada lograba aliviar la carga del peso de la cruz. Y yo empecé a sentirme tan herida, ¿verdad? Y pasaba y yo buscaba cómo hacer, cómo cambiar mi situación, cómo aliviar esa carga de la cruz. Y nada lo lograba, que yo empecé a sentir que yo no valía, que yo no podía. Todo eso iba marcando mi corazón. Ya aquella niña para la que todo era color de rosa, empezó a tener su fase oscura, su cruz pesada, ¿verdad? Y a lo mejor tú también llegaste cargando una cruz bien pesada, pero como yo, estabas como el payaso. Estás aquí a lo mejor como el payaso, riendo por fuera, y por dentro estás que no puedes más, que necesitas un encuentro con Jesús, que necesitas que Él te ayude a cargar la cruz. Lo primero que tenemos que entender es que para tomar tu cruz tienes que aceptar que siempre habrán esos días oscuros, que la vida no es color de rosa, y la grama de al lado siempre se ve más verde que la nuestra. Tú miras al lado, y ahora sobre todo con las redes sociales, que todo el mundo tiene un matrimonio tan feliz y familias tan felices, y todo el mundo le va bien, porque obviamente en las redes sociales tú no vas a poner tu peor cara. Y la grama de al lado se ve súper verde, pero ¿sabes qué? Todos pasamos por días de oscuridad. Así que lo primero que tenemos que hacer para tomar nuestra cruz es aceptar que habrán días oscuros. Seguimos leyendo, me la quitaron. Y vamos al versículo 23. Dice la palabra que mientras Pedro lo reprendía, Jesús se volvió y le dijo: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer porque piensas como los hombres y no como Dios. Y en otra traducción decía, que esta me gustó más, decía: pasa detrás de mí, Satanás, porque me harás tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Jesús le estaba diciendo:
ponte detrás de mí. A Pedro, ponte detrás de mí y no entorpezca el plan de Dios. Y hoy a nosotros también el Señor nos dice, ve detrás de mí. Deja que sea yo el que vaya adelante, deja que sea yo el que vaya marcando tu camino, deja que sea yo el que vaya trazando tus propósitos, deja que sea yo el que vaya escribiendo tus planes. Deja que sea yo el que vaya haciendo algo al frente, delante en tu vida y ponte detrás. Para poder tomar nuestra cruz, dije que número 1, tenemos que aceptar que todos tendremos días oscuros. Número 2, tenemos que ir detrás de Jesús. Nuestros planes tienen que ir detrás de los planes de Dios. Nuestros propósitos tienen que ir detrás de los propósitos de Dios. Nuestros proyectos tienen que ir detrás de los proyectos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios sea el que dirija nuestra vida, a ir detrás de Jesús. Dice la palabra en Lucas 23:26, que cuando lo conducían, es decir, cuando conducían a Jesús al monte del Calvario, agarraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y así tiene que ser nuestra vida, un constante caminar detrás de Jesús. Aunque nos coja una cruz por sorpresa, como a Simón, que dice la palabra que él estaba allí, de casualidad estaba allí, dice que volvía del campo, volvía de trabajar, a lo mejor ya cansado con sus propias preocupaciones, y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. A nosotros también nos puede coger por sorpresa una cruz. A lo mejor hoy estamos bien y mañana recibimos una noticia que no hace nada, que nos destruye por dentro, una cruz pesada. Y solos no hay forma de que podamos sostenerla. Tenemos que ir como Simón detrás de Jesús, llevando la cruz con Cristo delante. Nosotros no tenemos por qué cargar nuestras cruces solos. Jesús, que no conoció el pecado, fue a la cruz por tu pecado y mi pecado. Y nosotros, entendiendo eso, tenemos que aprender a soltar un poquito el peso de nuestras cruces y dejar que Jesús sea el que vaya adelante. El que vaya adelante muchas veces es el que carga el peso fuerte. Y Jesús quiere hacer eso con ustedes y conmigo, cargar el peso fuerte de nuestra cruz. Y yo por 19 años no sabía que Jesús podía salir a mi auxilio. Yo fui bautizada de bebecita y hay unas fotos brutales con el traje en la fiesta, porque hubo bizcocho, hubo fiesta, hubo de todo. Pero después de mi bautismo, nunca más me llevaron a los pies de Jesús. Tengo fotos y fue un acto memorable, pero nunca más mis padres me acercaron a Jesús. Así que yo, desde más o menos mis 13 años que empezó, ¿verdad?, todo este tiempo de crisis en mi vida, hasta mis 19 años, cargué la cruz sola, no por masoquismo ni porque quisiera, sino porque no conocía algo diferente. Y a lo mejor usted llega aquí, es la primera vez que llega a un lugar como este, o a lo mejor por muchos años ha servido al Señor, pero no ha sabido soltar las riendas de su vida al Señor. Pues hoy el Señor te dice, es tiempo de ir detrás de mí, porque no hay por qué cargar nuestras cruces solo. Yo recuerdo que yo entré a la universidad y obviamente a todas estas es con mi máscara bien puestecita. Y yo llegué y mi mamá me había tenido en academia de ballet toda mi vida y en baile. Y yo me metí al dance team de la universidad. Y allí todo era fiesta y allí todo era, ¿verdad? Salidas para aquí, salidas para acá y las justas y cuanta cosa. Y en medio de esa algarabía en que yo me encontraba, hubo una joven que bailaba conmigo en el dance team que me hizo una invitación para un retiro, que por la gracia de Dios supo identificar, pese a mi máscara, que en mí había una necesidad, que yo estaba cargando una cruz pesada.
Y ella me invitó a un retiro y yo obviamente no tenía idea de que era un retiro porque yo nunca había pisado una iglesia desde mi bautismo. Y con todo y eso siempre hay ciertos rechazos a las cosas de Dios, y yo la primera vez le dije que no porque de verdad tenía un examen, la segunda vez no me acuerdo qué excusa me inventé, y ya la tercera vez, más por compromiso con ella que por nada, llegué a un retiro a mis 19 años. Y aunque yo no tenía idea de lo que me esperaba, y esto lo digo porque a lo mejor algunos de ustedes están aquí y no tienen idea de lo que Dios quiere hacer, aunque yo no tenía idea de lo que me esperaba, yo fui con un corazón bien dispuesto, con un corazón abierto a lo que Dios quisiera hacer conmigo en ese fin de semana. Y cuando yo llegué allí empecé a recibir palabras y empecé a escuchar testimonios y empecé a escuchar a otros jóvenes que Dios había hecho cosas maravillosas en su vida. Y yo me preguntaba, ¿acaso Dios puede hacer algo así conmigo? Y a lo mejor ustedes han visto aquí servidores que se paran aquí, adoran a Dios brutal, y usted dice, ¿acaso Dios podrá hacer algo conmigo algún día? Y yo, con ese deseo, ¿verdad?, de salir de donde estaba, empecé a darle a Dios una oportunidad aquel fin de semana. Y en un momento nos dijeron que pasáramos al Santísimo. Y yo obviamente no tenía idea de qué era el Santísimo. Y si hay alguien aquí que no sabe, el Santísimo es donde reservan a Jesús, la Eucaristía, y Jesús está ahí vivo y real. Y yo no tenía idea, pero obviamente nosotros vamos por la moda y por las masas. Todo el mundo iba para el Santísimo y para el Santísimo iba yo. Y todo el mundo se arrodillaba y para arrodillar iba yo. Y empezaban los servidores a decirnos a nosotros que le pidiéramos a Jesús poder encontrarnos con Él. Y yo empecé a pedirle a Jesús así bien casualmente, quiero encontrarme contigo, quiero conocerte. Y empezaron a bajar lágrimas por mi rostro y yo ahí arrodillada y empezaban a bajar lágrimas por mi rostro. Y recuerdo que en un momento empecé a decirle a Jesús, Jesús, tú que llevo ya 2 días, esto fue un sábado del retiro y era viernes, sábado y domingo, yo llevo 2 días aquí. Pero todavía no entiendo por qué en mi vida ha habido tanto dolor. Todavía no entiendo por qué me tocó a mí el papá tecato, como le dicen en el mundo, el papá que me abandonó. Todavía no entiendo por qué mi familia está destruida. Todavía no entiendo por qué el peso tan fuerte de la cruz. Y yo lloraba y le reclamaba a Dios porque no entendía. Y sin entender, que esto quiero que ustedes lo escuchen bien, porque a lo mejor usted tampoco entiende, pero sin entender, en ese momento el Señor me abrazó con un abrazo que jamás he experimentado. Y el Señor empezó a secar mis lágrimas como nadie me las había secado. Y el Señor me limpió porque estaba sucia. Y el Señor me vistió porque estaba desnuda. Y el Señor puso un anillo en mi dedo para que yo supiera que soy su hija amada. Y tú sabes qué, que unas palabras que a mí me dijeron en aquel retiro que nunca voy a olvidar y que siempre voy a predicar fue: France, levántate porque tú vas a ser puente de salvación para tu casa. France, levántate porque tú vas a ser puente de salvación para tu casa. Se acabó el tiempo de llevar ese peso que no podía sostener. Ahora Jesús iba a ir delante de mí, yo iba a ir detrás y Él iba a ir cargando el peso más fuerte. Y hoy también el Señor te dice a ti, levántate, porque tú puedes ser puente de salvación para los tuyos, para tus amigos, para tu familia. Levántate y toma tu cruz. Para tomar tu cruz, número 1, tenemos que aceptar que habrán días de oscuridad. Número 2, tenemos que dejar que sea Jesús el que vaya adelante. Número 3, tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra cruz y seguirle. Seguimos leyendo y dice en el versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. Y yo sé que no es fácil aceptar nuestras cruces. No es fácil aceptar nuestra cruz, porque aceptarla significa negarme a mí mismo, a lo que yo quiero, a mi anhelo de felicidad, a mi camino trazado, a mis planes, a mis proyectos. Pero cuando aceptamos nuestra cruz y verdaderamente nos negamos, dejando que Jesús sea el que haga algo nuevo en nuestra vida, no por masoquismo puro, porque no es negarme y ya decir no puedo hacer más nada, es negarme sabiendo que Jesús va a cargar la cruz conmigo. Cuando nos negamos, ahí alcanzamos la verdadera felicidad y la verdadera plenitud que estamos buscando. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. A mis 19 años el Señor me dijo: Frances, levántate porque tú vas a ser puente de salvación para tu casa. Frances, levántate porque ya tú no vas a llevar la cruz sola. Ahora tú irás delante, detrás de mí, yo voy a ir delante. Y ahí viene la parte en que la decisión es tuya y la decisión es mía. Tú tienes que tomar la decisión de ir detrás de Jesús, de atrever a levantarte y tomar tu cruz y seguirle. Y ir detrás de Jesús, tomar tu cruz y seguirle, no significa que la cruz va a desaparecer. Ahí sí no quiero que nadie se confunda, la cruz va a seguir ahí. Porque ir detrás de Cristo no significa soltar la cruz y dejar todo ahí, que se haga lo que se pueda. Yo recuerdo que en mi retiro, en la clausura, todo el mundo iba al frente y daba testimonio de lo que Dios había hecho y tenía la oportunidad de hablar con sus familiares, y eso era tú lo ensayabas brutal, el perdón que ibas a pedir, a quién le ibas a decir te amo. Todo estaba ahí ensayadito en tu corazón. Y hubo 100 y pico de jóvenes y todos tuvieron la oportunidad de pararse y decirle a sus familiares lo que habían ya, ensayado, pero brutal. Y cuando me tocó a mí pararme, nadie fue a recibirme de mi familia. Fui la única joven de 100 y pico a quien no fueron a buscar. Mi amiga, quien mismo me llevó, me devolvió a casa. Y ahí está la cruz. Porque aunque Dios haya hecho algo en tu vida, aunque Dios haga algo en tu vida hoy, todo lo que está afuera sigue idéntico, igualito como lo dejaste. Tú vas a salir de aquí renovado, transformado, pero tu casa está igualita. Yo llegué a mi casa un domingo, no había nadie, estaba todo el mundo jangueando, estaba todo el mundo buscando en el alcohol, en la fiesta, aliviar la carga de su cruz. No había nadie en mi casa. Porque en mi casa todo estaba igual y a mi alrededor todo estaba igual, pero Dios en mí había hecho algo. Y cuando yo dije, me levantaré, tomaré mi cruz y seguiré a Jesús, yo lo dije desde el corazón, desde el alma, desde el deseo más profundo de que Dios hiciera algo diferente. Y Dios me utilizó para llevar a mi hermano a los pies de Jesús. Y después a mi mamá a los pies de Jesús. Y mi papá, que tuvo sus 1000 andanzas y obviamente la corté por el tiempo, pero en ese momento él estaba preso. Y él salió de preso y nos dice a nosotros que quiere volver a recuperar su relación con nosotros. Y cuando él nos dijo eso, mi hermano y yo dijimos unas palabras que trastocaron, marcaron, cambiaron su vida para siempre. Y fue: si tú quieres recuperar tu relación con nosotros, tú tienes que ir a encontrarte con Jesús. Y lo llevamos a tener su encuentro con Jesús. Y lo que el mundo, los centros de detox, la cárcel, que un centro de rehabilitación no había hecho, el Señor empezó a hacerlo en 3 días. Porque aquel que era un tecato para el mundo, un ex convicto, aquel que era un excluido para todo el mundo, que no valía nada, a aquel también el Señor le dijo: toma tu cruz y sígueme. Esa oferta que el Señor nos hace es para todos. Y algunos llevan cruces más pesadas y otros a lo mejor más livianas, pero hoy el Señor te dice: toma tu cruz.
Yo no sé cuál sea la cruz que tú estabas cargando, pero cuando mi papá dijo, yo también acepto tomar mi cruz y seguirle, aquellas marcas, porque las marcas que tenemos no se van, aquellas marcas en su cuerpo que a mí me daban vergüenza, ¿usted sabe qué? Sirvieron para dar testimonio del poder y del amor de Dios. De que cuando tú realmente te atreves a decir, Señor, yo acepto mi cruz y te quiero seguir, Dios todo lo hace nuevo. Así que yo no sé qué tú estés pasando, pero yo todos los días al mundo le grito, bendita la cruz que me llevó a los pies de Jesús. Y hoy tú también, si te atreves a tomar tu cruz, vas a poder decir, bendita la cruz que me acercó a aquel que me redime y me salva. No hay felicidad fuera de Jesús. Así que hoy yo te invito a tomar tu cruz. ¿Cómo? 3 pasos te he dado. Número 1, aceptando que todos tendremos días oscuros. Número 2, dejando que sea Jesús quien vaya adelante, teniendo el peso más fuerte de nuestras cruces. Y número 3, diciendo, sí, Señor, hoy yo tomo la decisión de tomar mi cruz y de seguirte. Gracias, Jesús. Todo lo que se ha dicho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.